una vez más. Como muchos saben, hemos estado predicando en el libro de Hebreos, así que vamos para allá. Busquen por favor en sus Biblias, en el libro de Hebreos. Hoy vamos a estar comenzando el capítulo 3. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Hebreos. Mientras usted lo busca, déjeme darle un poco de contexto. La mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias en particular. Por eso usted ve que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y esa carta se llama Efesios. Pablo le escribe a la iglesia que está en Tesalónica y por eso esas dos cartas se llaman Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y por eso esa epístola se conoce con el nombre de Filipenses y así sucesivamente. Sin embargo, cuando llegamos al libro de Hebreos y pensamos que es una epístola, porque de verdad este libro es un sermón, pero pensamos, ¿será que le escribieron a la iglesia que está en Hebrón o en dónde? No, esta es una carta escrita para los que eran judíos y ahora son cristianos. En otras palabras, este sermón, esta parte de este sermón que vamos a hablar hoy aquí, el libro de Hebreos, es un sermón completo. Muy probablemente fue predicado en una iglesia del primer siglo tal como nosotros. Y alguien lo escribió y tiene instrucciones para todas las iglesias de todos los tiempos, incluyendo para nosotros. Así que lo que vamos a ver hoy son instrucciones directamente de Dios a través de un autor humano desconocido que le puso instrucciones a las iglesias para que hicieran y para que creyeran lo que Él quiere. ¿Le interesa? Vamos a leer Hebreos 3 del 1 al 6. Dice así: por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda la casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. En este pasaje vemos la supremacía de Cristo sobre Moisés. Pero no queremos leer rápido, entender rápido, ni pasar rápido por este texto sin sacarle las grandes verdades que tú imprimiste en él. Y es por eso, Señor, que rogamos tu ayuda. Y nos humillamos ante ti, Señor. Rogamos tu dirección, tu guía, tu asistencia en esta hora. Y permítenos, Señor, al salir de aquí, exaltar a Jesucristo y considerar a Jesucristo como más supremo, más superior y más suficiente que cualquier otra persona o cosa de este planeta. Pero si hay alguien aquí, Señor, que aún duda, e insiste en pecar, o incluso que ignora acerca de ti, Señor, rogamos que hoy sea el día que pueda ser convencido de su necesidad de ti. Y más allá, Señor, si hay alguien que ya ha puesto su fe en ti, si hay alguien que oye, sus oídos y su corazón están atentos, Señor, rogamos que hoy se enamore más de ti, que se apasione más por ti, que te conozca más a ti, que pueda vivir una vida de adoración y de contemplación más por lo que tú eres y por lo que has hecho por nosotros. Recibe toda la gloria y el honor en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿alguien aquí conoce un judío practicante? No judío de que se pone la tapita y dice ser judío, pero vive como le da la gana. No.
Un judío practicante, de verdad. Un judío que diga, yo no hago nada en sábado. Todavía estoy esperando al Mesías. Un judío que todavía intente cumplir la ley. Hay judíos practicantes, tales como en nuestros países hay católicos practicantes. Son católicos que de verdad profesan la fe mariana. Creen en María, la intercesión de María, etc. Pero también hay un montón de judíos que dicen ser judíos, pero no viven como judíos. Tales como hay un montón de católicos y también evangélicos que dicen que son católicos o evangélicos, lo que sea, pero no viven de acuerdo a Cristo. Porque le pregunto si conocen a un judío. Porque hoy vamos a hablar de la excusa más poderosa que hay en la Escritura para que un judío deje de ser judío. Si usted tiene algún amigo judío, por favor, no deje de compartirle este texto. Cristo es superior a Moisés. Para nosotros los cristianos no habría mucho problema en afirmar eso. Porque nosotros, al yo decirles a ustedes que Cristo es superior a Moisés, ustedes dirán, pues sí, yo sé, yo entré sabiendo eso, ¿qué de nuevo qué hay de nuevo aquí? Pero para un judío no. Para un judío Moisés es superior a todo el mundo. Y Jesús es uno más. Pero Moisés, dirían mis amigos mexicanos, Moisés es el mero mero. ¿Cómo sabemos que Moisés es el mero mero? Bueno, ¿de quién es la ley que los judíos siguen? La ley de Moisés. Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Ellos no conocen las tablas de la ley o los 10 mandamientos, el decálogo, como la ley de Dios. No, ellos lo conocen como la ley de Moisés. Porque Dios la escribió con su dedo y se la dio en unas tablas a Moisés. Y en el monte Sinaí, ustedes pueden ver eso en el Éxodo. En Éxodo 20, ustedes pueden ver que Dios le dio las tablas a Moisés. Y Moisés fue el que se las dio al pueblo. No solamente eso, sino que Moisés nació de una mamá y un papá normal en un momento muy, muy particular de la historia de Egipto, donde las mujeres tenían que matar a sus bebés, los soldados tenían que matar a cualquier varón nacido, porque los hebreos se estaban reproduciendo mucho y las mujeres, 2 parteras, decidieron desobedecer la orden del faraón, la orden inhumana del faraón, y Dios protegió a este bebé, que dice el texto, no lo digo yo, era hermoso, gordito, cachetón, y lo protegió de las espadas de los soldados, lo pusieron en una canastica en el río Nilo, y Dios lo protegió de manera providencial y lo llevó a aterrizar a una mamá adoptiva, la hija del faraón. No solamente eso, él fue criado como Dios. Moisés fue criado pensando que los reyes eran la representación humana de Dios. La gente cuando llegaba al palacio tenía que arrodillarse porque estaba en la presencia del faraón, que es Dios. Moisés creció pensando que él estaba en la presencia del Dios llamado faraón. Bueno, no solamente eso, sino que después de haber sido criado en la presencia de Dios, pues entonces ministró en el desierto como un siervo y fue humillado. Y en respuesta a las oraciones del pueblo hebreo, del pueblo de Dios, Dios lo levantó como un libertador para ir a rescatar a Israel de la esclavitud. Y lo liberó de la esclavitud con grandes milagros, ¿se acuerdan de las plagas? ¿Se acuerdan de la división del mar? ¿Se acuerdan de todos los grandes prodigios y señales que hizo Moisés? No solamente en Egipto para poder sacar al pueblo, sino que al cruzar el mar en el desierto hizo otro montón de grandes señales con ese palito que Dios le dio. Bueno, no un palito, era una vara. Y Moisés es la figura de todo el Antiguo Testamento más poderosa para los judíos. Mira, Abraham, que es el padre de la fe, tiene que quitarse el sombrero ante Moisés.
En el Antiguo Testamento, mucho más centimetraje acapara a Moisés que Abraham. Moisés es el mero mero. Hizo grandes milagros en el desierto. Algunas veces fue desobediente, sí. Algunas veces se puso bravo. Algunas veces se quejó contra Dios, cosa que no hizo Cristo, por si acaso. 40 años en el desierto, vagando. Y al final tuvo una muerte extraña, por no decir injusta. 40 años vagando con este pueblo quejón en este desierto, que debieron haber durado 10 a 15 días en llegar desde Egipto hasta Canaán, pero duraron 40 años dando vuelta por haberse quejado contra Dios. Y Moisés aguantando queja. No tenemos agua, no tenemos comida, nos hubiéramos quedado en Egipto mejor. ¿Para qué nos trajiste para morirnos en este desierto? Y Moisés aguantando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y hasta cuándo tengo que soportar yo a este pueblo? Dios le dijo, ¿no tienen agua? Bueno, háblale a la roca para que salga agua. Y Moisés le dio 2 batazos a la roca, y del agua, de la piedra salió. Pero Dios lo castigó por eso. Y por esa sencilla razón, por en vez de hablarle a la roca, pegarle con rabia para que saliera agua, por esa sencilla razón, Moisés no entró en la tierra prometida. ¡Wow! Eso da ganas de llorar. Parece injusta esa muerte. Es más, se murió en el monte alto, en un monte que nadie sabe dónde está la tumba. No hay una tumba en Israel que diga, aquí yace Moi. No hay una tumba en Israel. Es más, el libro de Judas recapitula diciendo que el ángel Gabriel, peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés, lo reprendió y le dijo, no le dijo el Señor te reprenda, no le dijo te reprendo, Satanás, sino el Señor te reprenda. Eso está en Judas, lo pueden buscar otro día. Es decir, nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque no hay tumba conocida de Moisés. Pero todo esto que le he dicho son similitudes entre Moisés y Jesús. Él también fue eterno siempre en el trono de Dios, tal como Moisés con Faraón. Pero sirvió como un siervo, porque vino aquí a ponerse un disfraz de sus criaturas. Pero también fue un bebé protegido. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, también los soldados andaban buscando para matar a todos los niños. Pero Jesús aterrizó en los brazos de una mamá inusual. Y fue protegido por un ángel a Egipto para que lo protegieran por allá por 2-4 años. No solamente eso, Jesús también vivió una vida de milagros y de prodigios y hizo cuán más grandes prodigios que pudo haber hecho Moisés. Vivió una vida perfecta. Moisés se quejó, Moisés batió la piedra, Moisés golpeó, Moisés desobedeció, pero Jesús no. Y no hablar de la muerte. Una muerte injusta, horrorosa, cruel, que no solamente dan ganas de llorar, sino que dan ganas de decir, era a mí que me tocaba, tú no lo merecías. ¿Por qué tuviste que morir por mí? Y fue por amor. No hay tumba conocida de Jesús, no hay tumba conocida de Moisés, porque Jesús murió, pero también resucitó al tercer día para decir, yo soy mayor que Moisés. La victoria final del pecado y de la muerte no puede ganarme a mí porque yo soy Dios. Eso es lo que vamos a ver en parte hoy, una comparación de Jesús con Moisés. Pero Jesús es mayor que Moisés. Para los judíos el mero mero, para nosotros Moisés es un profeta más. Y el texto nos dice que Jesús es apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Versículo 1. Entonces vamos a usar este bosquejo para ver nuestro texto de hoy. Jesús es superior a Moisés.
en su oficio, en sus logros, en su persona. Y luego vamos a terminar con un punto de aplicación. Primero, Jesús es superior a Moisés en su oficio, en sus logros y en su ser. No persona, sino ser. Bien, vamos a hablar primero del oficio de Jesús. Entonces notan que Jesús en el texto dice que en Hebreos 3:1 Jesús es apóstol y sumo sacerdote. Este es el único versículo de la Biblia donde a Jesús se le atribuye el oficio de apóstol. Y ustedes dirán, Jesús no tenía 12 apóstoles. O sea que era el número 13. No, el 13 era Matías. ¿Y el 14? Bueno, el 14 era Pablo. Pero después de ahí no ha habido más apóstoles, ni habrá. Pero Jesús es llamado apóstol aquí. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol es una palabra que significa uno que es enviado, uno que es comisionado. En otras palabras, Jesús es el apóstol del Padre. Jesús es el enviado del Padre. Jesús es el que vino a hacer lo que el Padre diseñó. Jesús es el que vino a ejecutar la salvación que el Padre diseñó. Por eso Jesús es apóstol. También Moisés fue un enviado para ser libertador de la casa de Israel. Moisés fue enviado como respuestas a las oraciones de los clamores de la esclavitud, de los esclavos en Egipto. Entonces, Moisés también fue un apóstol. Sin embargo, ustedes notan que el versículo 1 dice que Jesús, Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote. Porque Moisés era apóstol, pero no era sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote de los días de Moisés? Aarón, su hermano mayor. Pero Moisés no era apóstol y sumo sacerdote. No, Moisés era apóstol solamente. Sumo sacerdote era Aarón. Ahora, los dos eran un dúo dinámico. Era como Batman y Robin, así. Pero no eran dos oficios en una sola persona. Cristo sí. Por lo tanto, Cristo es superior a Moisés, es superior, es supremo, es suficiente. Porque Jesús sí fue apóstol y también fue sumo sacerdote al mismo tiempo. No le vamos a dedicar mucho tiempo a Jesús como sumo sacerdote porque eso viene dentro de 3-4 semanas. Vamos a hablar específicamente de Jesús como sumo sacerdote, el oficio de Jesús, el intermediario del orden de Melquisedec. Eso es el mero mero del sacerdocio. Pero aquí vemos específicamente que Jesús es superior que Moisés en su oficio como apóstol y sumo sacerdote. Y esto tiene que ver mucho más allá. Ustedes dirán, hermano Alejandro, pero ¿qué voy a hacer yo con esa información? Mucho. Mucho. Porque si usted tiene amigos judíos, usted puede decirle que Jesús era apóstol y sumo sacerdote. Moisés era solamente apóstol porque el sumo sacerdote era Aarón. Entonces, esa combinación de roles le va a ayudar al judío a entender por qué yo tengo que todavía mantener a Moisés como el enviado de Dios si Cristo es superior a Moisés. Y no solamente eso. Si usted tiene amigos judíos, haga eso. Pero si usted tiene amigos judíos mesiánicos, especialmente dígale, no tienes que mantener la ley para poder ser salvo. Los judíos mesiánicos son los que empezaron siendo cristianos que querían evangelizar a los judíos y terminaron siendo judíos que no querían nada que ver con los cristianos. Y ellos se circuncidan y bailan danza hebrea y se visten con la bandera de Israel y se visten con la cosita aquí arriba, con la kipá, y hacen toda la danza hebrea y hacen todo y ya no llaman a Jesús, Jesús de Nazaret o Jesucristo, sino Yahshua Yamashia. Yo creo que conocen algunos. Y todo es Yahshua Yamashia y que tienen que hacer la jupá y creen que hablan hebreo. Pero Cristo es mayor que Moisés. Entonces no tenemos por qué cumplir la ley, porque Jesús nos liberó del yugo de la ley. La salvación no puede ser por obra, porque nadie va a poder ser salvado por las obras de la ley. Nadie jamás ha podido cumplir los 10 mandamientos. No vas a ser tú el primero. Somos salvos por gracia solamente,
mediante fe solamente, en Cristo solamente. Es más, la Confesión de Fe de Westminster, ustedes pueden, si tienen cómo leer la Confesión de Fe de Westminster, lo pueden googlear y todo eso, es la Confesión de Fe, no de nuestra iglesia, sino de las iglesias presbiterianas, pero dice respecto a la ley de Dios en el capítulo 19, incisos 5 y 6, dice, 4 y 5, 5 y 6, perdón. La ley obliga a todos, tanto a los justificados como a los que no están, a la obediencia de ella, y esto no solo en consideración a la naturaleza de ella, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Cristo en el Evangelio en ninguna manera abroga la ley, sino que recuerda nuestra obligación de cumplirla en Él. Y yo no voy a poder cumplir la ley por mí mismo. Yo la voy a cumplir mediante Cristo, poniendo mi fe en Él. Si tú pusiste tu fe en Jesús, pues Jesús la cumplió por ti y tú la cumpliste a través de Él. Sigue diciendo la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 19, inciso 6. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obra para ser justificados o condenados, sin embargo es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, ya que como una regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella, les descubre también la pecaminosa contaminación de su naturaleza, corazón y ida, y de tal manera que cuando ellos se examinan delante de la ley, pueden llegar a una convicción más profunda de pecado, a sentir humillación por Él y un odio contra Él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados, para restringir su corrupción, puesto que prohíbe el pecado y las amenazas de ella sirven para mostrar lo que merecen sus pecados y qué aflicciones puedan esperar ellos para esta vida, aun cuando estén libres de la maldición con la que amenaza la ley. Las promesas de ellas, de un modo semejante, manifiestan en los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que deben esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no se deba a ellos por la ley como un pacto de obras. Así que si un hombre hace lo bueno y deja de hacer lo malo, porque la ley lo manda aquello y le prohíbe esto, no es evidencia de que esté bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, la ley de Moisés tiene su función. Es para decirnos qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno, pero no para salvarnos. La ley revela el pecado, pero es un yugo que nos mantiene atados, porque jamás podremos cumplirla. Solo en Cristo es que podemos cumplirla. Él dijo, yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Entonces, a través de Cristo, tú puedes cumplir la ley de Moisés, pero Moisés es menor que Jesús. Jesús es mayor que Moisés. El Evangelio es mayor que la ley. Entonces Jesús, en su oficio, es mayor que Moisés. Segundo, Jesús es mayor que Moisés en sus logros. En sus logros. Dense cuenta, ahora en los versículos, hay una comparación entre los versículos 2 y 3 y 5 y 6 entre Moisés y Jesús. Vengan conmigo primero entre los versículos 2 y 3. Hablando de Jesús, Hebreos 3:2 dice, Él es fiel al que lo constituyó, este es el Padre, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Así como que el que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Vamos a detener un momentico ahí. ¿A ustedes no les pasa que a veces a ustedes los comparan con alguien más y ustedes se sienten mal? Bueno, si es que usted está del lado malo de la comparación, si es que usted es el peor, porque cuando usted es el mejor y te comparan con alguien, por ejemplo, cuando dicen, ¿por qué tú no puedes ser como tu hermano? Que tu hermano saca buenas notas y se porta bien, arregla su cuarto y se come toda la comida. Entonces ese hermano con el mejor de la comparación dice, claro, tiene que ser como yo, pues yo soy el mejor. Pero el que es el regañado se siente mal. Dice, ¿por qué tú no me dejas ser como soy? ¿Por qué tú esperas que yo sea como mi hermano que es perfecto? Dice, toda comparación es injusta. Toda comparación es injusta.
porque no considera todo el espectro de las posibilidades. Dice, ¿por qué yo no puedo tener una casa como el hermano? Tú no tienes el sueldo del hermano. ¿Por qué yo no puedo tener un carro como el del hermano? Pero tú no ganas igual que él. ¿O por qué el esposo de fulana es bonito? Bueno, aunque Dios lo hizo así. ¿O por qué tú no puedes ser como fulano? No, toda comparación es injusta. No se comparen entre ustedes. Cuando ustedes lo estén comparando con alguien, diga, debe haber algo bueno en la que yo gane. Toda comparación es injusta. No sean comparadores. Si ustedes quieren compararse con alguien, compárese con Cristo a ver cómo queda. Y no hay que quedar regañado. Pero no se comparen entre ustedes. Muchas veces la comparación trae pecado, trae murmuración. En este caso hay un contraste de Moisés con Cristo, Cristo con Moisés. Y sin embargo, noten el tacto con lo que el Espíritu Santo inspira al autor de Hebreos para que los oyentes hebreos no sientan el golpe de decir, hey, quiten a Moisés del medio, cállense la boca, crean en Cristo. No. El autor de Hebreo empieza exaltando a Moisés para decir, miren dónde está Moisés. Él fue fiel en toda la casa de Dios. Sin embargo, hay uno mayor que él. ¿Notan lo que está haciendo el autor de Hebreo? Que él está exaltando a Moisés para que ellos no lo rechacen, no rechacen el mensaje del autor de Hebreos de una vez, sino que entiendan que sí está validando la grandeza de Moisés. Y después viene y le dice, pero hay uno mayor. Jesús fue fiel al que lo constituyó, como también Moisés fue fiel en la casa de Dios. Y esto es, la casa de Dios es, en el Antiguo Testamento, en los días de Moisés, la casa de Dios era Israel. ¿Ok? Esa palabra casa es una palabra que en el original es oikos, tiene que ver con familia. Cuando el carcelero de Filipo le pregunta a Pablo, por ejemplo, mira, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Y bueno, y en Hechos 16:31, Pablo le responde, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Pero algunos traducen casa. Entonces, casa, oikos, familia, es lo mismo. ¿Okay? Por eso algunas personas dicen, ¿cómo está tu hijo? No, él no ha creído, pero él está dentro de la promesa. ¿Qué promesa ni qué promesa? Tienen que predicarle el evangelio. Él no va a creer. Dios no tiene sobrino ni nieto. Dios tiene hijos nada más. Entonces tú tienes que predicarle a tus hijos y a tus familiares. Porque no porque tú creíste, todos los demás van a creer. No, igualito tiene que influirles, presentarle el evangelio 1, 2, 3, 15, 1200 y 60,000 veces cuantas sea necesaria para que tú puedas ayudarlo a entender su necesidad de Dios. Esa palabra casa ahí es muy importante. Porque en el versículo siguiente se dice que, ok, Moisés es grande, pero Jesús es mayor, porque se le ha concedido un más alto honor. Más honor, literalmente el versículo 3 dice que a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, porque Jesús es mayor que Moisés. ¿Por qué? Por una preposición. Por una preposición muy importante. Dense cuenta que en el versículo 5 dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Vea su texto, vea su versículo 5 y vea las dos preposiciones que le voy a decir. En el versículo 5 dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero Jesús en el versículo 6, Cristo en cambio como hijo es fiel sobre su casa. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que construyó la casa. Cristo fue el que constituyó a Moisés. Cristo fue el que creó el pueblo de Israel. Por eso, al que construye la casa, se le da más honor que a la casa misma. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, los que les gusta el béisbol, ¿aquí cuánto les gusta el béisbol? Muy bien, solamente a mí y a Franklin, y a Diana, y a Gabriel, y a Edgar. Muy bien. Pero para todos es mundialmente conocido que en 1923 se construyó el gran y famoso Yankee Stadium en el Bronx, en el medio del Bronx en Nueva York. Y en esos días el mejor jugador de todos era
Babe Ruth. Babe Ruth, el más grande de los jugadores de béisbol. Todo el mundo conoce a Babe Ruth. Y el Yankee Stadium es conocido como la casa que Babe Ruth construyó. Porque los Yankees antes de 1923 no eran muy conocidos, pero los jonrones de Babe Ruth y todos los grandes logros que Babe Ruth hizo y el crecimiento de la ciudad de Nueva York llevaron a construir un superestadio, el más grande y más famoso estadio de todas las grandes ligas. ¿Por qué? Porque ahí era el equipo local de los Bombarderos del Bronx, donde jugaba Babe Ruth. Sin embargo, ese estadio duró desde 1923 hasta el 2008, que ¡boom!, lo bombardearon. Y lo tumbaron. Y ya el estadio no existe más. Ahora mudaron el estadio para otro lado. Y los Yankees juegan en otro lado. Un estadio más bonito, más nuevo, más grande. Sin embargo, todavía la gente recuerda a Babe Ruth por el estadio que él ayudó a construir y por la fama que él le dio a los Yankees de Nueva York. Igual a Jesús, él construyó una casa que no puede ser destruida. Una casa cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él construyó no una casa de ladrillos, de cabillas, de vara, de cemento, de concreto. No. Él construyó una casa no hecha de manos, que se llama la iglesia, el pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era Israel. Y él lo construyó también. Dios, la cabeza triuna, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús, construyeron un pueblo y lo dieron por líder a Abraham, a Isaac, a Jacob, muchos años después a Moisés, y construyeron un pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo. En el Edén era Adán y Eva, desobedecieron y lo expulsaron, pero luego después tuvo 5 capítulos más adelante, tuvo a Noé y a toda su familia, los 8 que sobrevivieron al diluvio. 4 capítulos más adelante, el capítulo 12, tuvo también a un pueblo que quería construir una torre de Babel inmensa, les confundió las lenguas y ahora esparció lenguas y gente por todos lados. Pero en el capítulo 12 escogió a un hombre, a Abraham, y de su descendencia viene el Mesías. Y muchos años después, Abraham, Isaac, Jacob, Judá y toda la descendencia, vino David. Y de David se le prometió también: tú tendrás un hijo que se sentará en el trono de la casa de Israel por siempre. Y ese no era Salomón. Lean 2 de Samuel capítulo 7. Y todo el diseño de Dios es justamente porque Dios siempre ha tenido un pueblo, una casa, una familia. No todo el mundo es hijo de Dios. En la teología católica a ustedes le van a enseñar que todos somos hijos de Dios. Pero Juan, la palabra de Dios, Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, solo los que le recibieron, los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios, los cuales no nacen ni de voluntad de hombre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, si tú formas parte de la casa de Dios, si tú eres parte de la familia de Dios, tú has nacido porque Dios te dio fe para creer. Tú has vuelto a nacer. Tú puedes ver tu necesidad de Cristo, lo asqueroso de tu pecado. Te has arrepentido, has dejado tu pecado atrás porque Dios te dio fe para creer, para poderte dejar entrar en su familia. Nosotros no hacemos cosas buenas para que Dios nos acepte. No, hacemos buenas obras porque Dios ya nos ha transformado. En otras palabras, Jesús fue fiel sobre la casa. Ya vamos a ver cómo fue sobre la casa. Pero lo que tenemos que entender de este texto es que Jesús es superior a Moisés porque la casa de Moisés fue construida por el mismo Dios, incluyendo a Jesús el Hijo. Entonces, en su oficio como apóstol y sumo sacerdote, Jesús es superior a Moisés. Pero en sus logros
Moisés construyó un pueblo, pero Jesús construyó el pueblo de Moisés y el pueblo que ahora se llama iglesia. Entonces Jesús es superior a Moisés, no solamente en su oficio, sino también en sus logros. En Efesios 2:19, que si quieren vengan conmigo, y en 1 de Pedro 2:4 y 5 dice que nosotros somos una casa. Efesios 2:19 dice así, por medio desde el 18, por medio de Él, esto es Cristo, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si tú eres cristiano, tú eres miembro de la familia de Dios. Y en otro texto en hebreo se dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. En 1 de Pedro 2:4 al 5 dice que nosotros somos una casa espiritual. ¿Cómo es que dice? Vamos a leerlo de una vez. 1 de Pedro 2:4 al 5. Para ellos, no. 1 de Pedro 2:4 al 5. Acérquense a Él, esto es a Jesús, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa, y ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos la casa de Dios, no el edificio, no las columnas, no los ladrillos, no el concreto, no el piso. Es los corazones de cada uno de nosotros en los tronos en que Dios se sienta. Y por estar sellado por el Espíritu de Dios, nosotros somos parte de su familia. No todos, solo los que han creído en Él. Tercero, Jesús es superior a Moisés en su ser. ¿Siguen las comparaciones? En el versículo 2 y 3 se hace un contraste de la fidelidad y el honor. Así como Moisés fue fiel, Jesús también fue fiel, pero a Jesús le fue dado más honor que a Moisés. En el versículo 5 y 6 también se hace una comparación, un contraste, porque como siervo, en el versículo 6 dice que Jesús fue un hijo. Hay una diferencia entre un hijo y un siervo. Los siervos van y vienen, pero el hijo es para siempre. Las mujeres que están aquí pueden tener una señora de limpieza. Pueden tener 20 señoras de limpieza a lo largo de la vida del hijo. Pero el hijo va a ser para toda la vida. Ustedes no van a cambiar el hijo como cambian la señora de limpieza, ¿verdad? Usted dirá, no, la señora de limpieza aquí soy yo. Pero ustedes no cambian como cambian, no cambian el hijo como cambian de siervo. Por eso Jesús es hijo, Moisés fue siervo. Y el contraste es, aparte del honor, también en fidelidad. Moisés fue fiel, Jesús fue fiel, pero a Jesús le fue dado más honor que a Moisés. Ahora, en cuanto al ser, en punto número 3, en cuanto a su ser, Moisés fue un hombre, nació de su papá, de su mamá, Amram y Jocabed. No hay otro que pueda decir, oye, yo soy un hombre normal y fui libertador de Israel. Pues solamente Jesús, que es el libertador del pueblo de Dios, pero nació sin la intervención de José. Y debo decir, sin la intervención de María. Porque el Espíritu Santo fue quien concibió y puso a Jesús en la barriga de María. Y eso es mucho más profundo y no toca el tema. Pero Jesús es el Hijo de Dios encarnado. No es el Hijo de María, es el Hijo de Dios encarnado. Y eso lo hace ser superior a Moisés en su persona, en su ser, como individuo. Dense cuenta que si Jesús fuera
o mejor dicho, si Moisés es el intermediario más cercano, el que pudo tocar la mano de Dios, y Moisés en Éxodo 33 se dice que Moisés veía cara a cara a Dios. Cara a cara. ¿Qué otro ser humano ha tenido ese privilegio? ¿Usted no quisiera ver a Dios cara a cara? Usted a veces no ha orado diciendo, Señor, yo quisiera verte. Y tú algún día lo vas a ver. Pero el día que lo veas no puedes seguir vivo. Porque por tu pecado, tu condición pecaminosa, no vas a soportar la gloria de Dios. Y la misma Biblia enseña que no hay quien haya visto Dios y viva. Hay algunas canciones, algunos lugares que dicen, Señor, visítanos con tu gloria, visítanos con tu presencia. Y quedan fulminados ahí mismo. Porque si Dios los visita con su gloria y con su presencia, quedan fritos. Pero Moisés no. Moisés, como era el mero mero, hablaba, lo dice Éxodo 33, hablaba con Dios cara a cara. Cara a cara. Pero Jesús es eterno con Dios. Es preexistente, es sempiterno y siempre ha estado en comunión directa con Dios. Por toda la eternidad, antes del día 1 de la creación, y por toda la eternidad después que diga game over. Jesús es Dios. ¿Y cómo sabemos que Jesús es Dios? Porque el versículo 4 lo dice. Hebreos 3, versículo 4 dice, toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y si Jesús fue el que construyó la casa del versículo 3, entonces Jesús es Dios. Por eso es que Jesús es supremo, es superior y es suficiente. Mucho más que los ángeles del capítulo 1, mucho más que Moisés en el capítulo 3, mucho más que Josué en el capítulo 4, mucho más que los sacerdocios levíticos en el capítulo 9, mucho más que todos los héroes de la fe en el capítulo 11 y todo lo que vamos a ver en estos meses. Pero en su persona, en su ser, Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, pero no es cualquier Dios. En la segunda persona de la Trinidad, en el versículo 6 dice que Jesús es Hijo. Jesús es Hijo. Él vino a hacer todo lo que el Padre le mandó. Ahora, último detalle. Se dice de Moisés que fue hallado fiel. Se dice de Jesús que fue fiel. La Biblia enseña que nosotros como administradores tenemos que ser hallados fieles. ¿Tú eres fiel a Dios? Si a Moisés se le encargó que fuera fiel en la casa de Dios y que hiciera lo que tuviera que hacer, y Moisés lo hizo a regañadientes, pero lo hizo, fue fiel, y el Nuevo Testamento dice de Moisés en el Antiguo Testamento que fue fiel. ¿Cómo vas a ser hallado tú? Si Cristo viene esta noche, Él podrá decir, ¿tú has sido fiel? El día que yo me muera, y cualquiera de nosotros se muera, pero como yo soy el que está hablando, entonces el día que yo me muera, yo quisiera que al menos a Manibí le puedan decir, él fue un hombre fiel. O que la iglesia pudiera decir, él fue un pastor fiel. No fue un super pastor. Predicaba más o menos, hablaba más o menos, ayudaba más o menos, pero por sobre las cosas fue un hombre fiel. ¿Podrán decir lo mismo de ti? En tu lápida, ¿qué va a decir? Fue un hijo fiel, un papá fiel. ¿Podrá decir tus amigos, tus vecinos, tus familiares, que tú eres un hombre fiel, una mujer fiel? Con todo lo desobediente, cascarrabias, tartamudo y quejón que pudo haber sido Moisés, miles y miles y miles de años después, se dice que él fue fiel. Cuando tus huesos estén secos, tus nietos podrán decir, mi abuelo fue un hombre fiel, mi mamá fue una mujer fiel, mi abuela fue una mujer fiel.
Y no fiel a su esposo, no fiel a su esposa. Fiel a la misión que se te encomendó, a tu rol como mujer, a tu rol como hombre, como papá, como hijo. ¿Honraste tú a tus papás, a tu mamá? Con los dones que Dios te dio, con las capacidades, las habilidades, los talentos que Dios te dio, ¿tú los estás usando para su gloria? ¿O tú los estás escondiendo tus talentos? Con las responsabilidades en la vida que Dios te ha dado, ¿tú has sido fiel? Con el mensaje del Evangelio, tú lo estás guardando para ti. Ay, qué bueno, tengo el Evangelio, soy creyente, voy para el cielo, gloria a Dios. ¿Y los demás? Permíteme retarte en esta mañana. Allá en la mesita de atrás hay un montón de tarjeticas que dicen: te invito para mi iglesia. Te reto a que te lleves 5. Y tú se la entregues a 5 diferentes personas en esta semana que viene. Y no porque hagas eso seas fiel, no, sino por ser fiel al Dios que te llamó a predicarle el Evangelio a toda criatura, tú quieras hacer todo para mostrarle la fidelidad del Dios que es fiel en salvar a todos aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Él es fiel para salvar, Él es poderoso para salvar. Y no tengas miedo en entregarle a cualquier persona, siempre que hable español, porque van a venir aquí y no hablan español, pues no. Por más fieles que seamos, no van a entender. Sin embargo, tú eres fiel en predicar el Evangelio, en obedecer al Señor, porque Él fue el fiel contigo. Él te edificó como parte de su familia, Él te constituyó, te incluyó en su familia. ¿Cómo no vamos a ser fieles nosotros? El único mandamiento, y con esto termino, el único mandamiento que tenemos en este texto, el único verbo en imperativo, está en el versículo 1. Considera a Cristo Jesús. Consideren a Cristo Jesús. Consideren no es que, como cuando uno dice, oye, vale, considera. Como que, oye, vale, ten lástima. No, eso no es lo que dice ahí. Consideren a Cristo Jesús tiene que ver con quedarse viendo fijamente. Es un sinónimo de contemplar. Por este versículo, Hebreos 3:1, muchas de las órdenes monásticas se quedaban sentaditos así viendo la cruz del Cristo crucificado y contemplando a Cristo, porque dice considera a Cristo, contempla a Cristo, y se lo quedaban viendo horas y horas a ver si sangraba un ojo, si echaba una lagrimita, o si... Eso no es lo que se refiere a este texto. Ustedes no tienen que quedarse viendo ningún Cristo crucificado. Primero, porque Cristo ya no está crucificado. Y segundo, porque Él no puede ser representado con una figura. Lo que dice el texto es que nosotros, que tenemos parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, porque Él es el apóstol y el sumo sacerdote de la fe que profesamos. ¿Tú eres cristiano? Considera a Jesús. Es más, este texto está hecho para la iglesia de aquellos tiempos, para los judíos que ahora eran cristianos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque vean cómo los llama el autor de Hebreo bajo la inspiración del Espíritu Santo en el versículo 3, la cuarta y quinta palabra del versículo 1, 3:1, dice hermanos santos. Hermanos santos es una manera de llamar solo a la iglesia de Dios. En Hechos 2 veces se consideran a los judíos, o se les llama hermanos, porque ahora habían recibido el Evangelio, pero no todos creían, así que de manera general se les llama hermanos. Pero cuando se redunda diciendo hermanos santos, hermanos que han sido santificados, esta es la iglesia de Dios. Estas son instrucciones para la iglesia de todos los tiempos. Hermanos santos. Estos son gente que no hay manera de que no estén en el cielo. Hermanos santos. ¿Por qué? Porque tienen parte del llamamiento celestial. Esto es ustedes, Iglesia Bíblica Sublime Gracia, hermanos santos, ustedes que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús. Hey, ¿no dijimos hace 2 semanas y hemos estado que Jesús es superior a los ángeles? Los ángeles fueron los que recibieron la ley de Dios y se la dieron a Moisés. Los que le dieron en Deuteronomio 23 a Moisés.
Los intermediarios de Dios eran los ángeles. Pero en este texto estamos viendo que Jesús es superior incluso a los ángeles, incluso a Moisés, el más grande de todos los judíos. Moisés nos enseñó a un Mesías que iba a venir. Deuteronomio 18 habla de un profeta igual a Moisés. Uno que va a venir, que va a ser igual a Moisés. En el Apocalipsis 15 se dice que en la consumación de todos los tiempos, los santos y las multitudes celestiales cantaban el cántico de Moisés y exaltaban al Cordero. Entonces, considera a Jesús. Considera a Jesús. ¿Te falta dinero? ¿Te falta salud? ¿Estás pasando por pruebas en tu matrimonio? ¿Hay dificultades de todo tipo en el trabajo? Permisos de trabajo, permisos de inmigración, situaciones complicadas en la vida. Considera a Jesús. Considera a Jesús. Él también fue un inmigrante ilegal. Él nunca se enfermó, al menos no lo registra la Escritura. Pero él supo lo que es la enfermedad de cerca. Y la gente lo veía como la única solución a la enfermedad y le llamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, hermana, considera a Jesús. ¿Problemas en el matrimonio? Considera a Jesús. Tú te casaste con un pecador. Tú no te casaste con Moisés. Tú no te casaste con Cristo. El perdón debe ser mucho más común cuando los pecadores viven juntos que cuando viven solos. Perdón y arrepentimiento, incluso cuando tú piensas que tienes la razón. Considera a Jesús, que no tuvo que venir para morir en una cruz y lo hizo por ti. Considera a Jesús, que dejó su trono para cambiarlo por una cruz. Considera a Jesús. ¿Te cuesta mucho pedir perdón? Considera a Jesús, que se hizo responsable por tu pecado. Problemas de papeles, inmigración, cualquier otra lucha en la vida, considera a Jesús. Su cruz, su corona, sus clavos. Considera a Jesús. Él no tuvo que haber pasado por nada de eso. Y estuvo dispuesto, porque Él fue fiel. Él fue fiel. Y podrán decir de Él lo que sea, y algunos no creerán en Él, y podrán blasfemarlo, y podrán decir de Él lo que quieran, pero la Biblia dice que Él fue fiel. ¿Serás tú tan fiel como Cristo? En Mateo, creo que en Mateo 7, que dice que algunas personas en el último día le dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios y hicimos grandes cosas en tu nombre, Señor. Y las palabras más duras de Jesús van a ser: ¿quién eres tú? Yo nunca te conocí, apártate de mí. En vez de esas palabras duras de Jesús, ¿no quisieran ustedes escuchar? El día que lo veamos cara a cara como Moisés, ¿no quisieran ustedes escuchar: ven, buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que los fieles quisiéramos escuchar. No apártate de mí, porque apártate de mí es una condenación eterna sin Él. Pero así como Moisés hablaba cara a cara, pues nosotros también, parte de la familia de Dios, consideremos a Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el apóstol y gran sumo sacerdote de la fe que profesamos. ¿Considerarías a Jesús esta semana en cualquier circunstancia en la que tú estés pasando? Él te tiene en su brazo. Él te ama. Vamos a orar.